Y básicamente lo que quiere decir una de cal y otra de arena, una de cal y una de arena, quiere decir que algo bueno y algo malo están sucediendo a la vez. Algo positivo y algo negativo que suceden a la vez. Y claro, la pregunta que yo tenía desde un principio fue, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo? ¿La cal o la arena? ¿Hay discrepancias? Entonces empecé a leer y a investigar. Y comencé a leer cómo este refrán fue popularizado. Y según el artículo por un blogger que se llama Alquimista Ingeniero, este refrán tiene su origen en el mundo de la construcción. A la hora de hacer la mezcla en el mortero para unir las piedras y los bloques, esto era antes que se usaban tanto los ladrillos, la cal y la arena se utilizaban como materiales opuestos, que no tenían nada que ver el uno con el otro. Al final, por lo que leí, no podemos llegar a un consenso de cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Muchos decían que la arena era lo bueno y la cal lo malo, porque la cal puede dañar la piel y hasta los ojos. Aunque otros decían que la cal tenía que ser lo bueno porque limpia y blanquea. Da igual, el dicho se popularizó de tal manera que todos sabemos lo que quiere decir una de cal y una de arena. Tiene que ver con dos situaciones que una es positiva y la otra negativa y ocurren a la misma vez. Esta tarde vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Esther y vamos a ver cómo Dios dirige todo lo que pasa en la historia de Esther para hacer su voluntad. Hasta estas dos situaciones que vamos a ver esta tarde, dos situaciones que parecen totalmente opuestas. Una parece positiva, la otra negativa. Una tiene la posibilidad de traer un muy buen futuro, la otra la posibilidad de aniquilar a toda una etnia. Pero también vamos a ver a Dios como un Dios soberano, un Dios que obra para hacer su voluntad. Y hace unas semanas comenzamos a estudiar el libro de Esther y vimos que es un libro peculiar porque en ningún lugar de estos capítulos aparece el nombre de Dios. Pero, aunque el nombre de Dios no aparece en este libro, proclama la soberanía de Dios en la salvación del pueblo de Judá. El pueblo de Judá está exiliado. Y aunque hacía 50 años que el emperador Ciro había proclamado un edicto para que los judíos puedan volver a su tierra, a la tierra prometida, y reconstruir lo que había sido destruido a manos de los babilonios, la mayoría de los judíos viven completamente alejados de Dios y deciden no volver. De hecho, la mayoría de los judíos no viven a la luz de las promesas que el Señor le había dado a Abraham, ni tampoco las promesas que el Señor le había dado con respecto al Mesías. Y este libro nos muestra que aunque Israel es infiel al Señor, continúa viviendo en apatía espiritual, viven como si fueran paganos, Dios permanece fiel. Y en los primeros capítulos nos encontramos a Asuero o Jerjes, el emperador de los medos y los persas, que tiene el imperio más grande y poderoso en ese tiempo. Él es un gran emperador y hace 2 banquetes para demostrar su increíble grandeza. Quiere demostrarle a la gente, a sus súbditos, que es un hombre rico y de mucho poder. Y cuando quiere mostrarles a su esposa Vasti, la reina, ella rehúsa venir y él se irrita de tal forma que sus consejeros le dicen que tiene que promulgar un edicto para divorciar a Vasti y proclamar que cada hombre tenía que ser señor y amo de su casa. Después de años de este suceso, el rey necesita una reina. Entonces, él y sus consejeros hacen una cosa que nos parece descabellado. Hacen un certamen para buscar a la próxima reina. Tenían que buscar una joven que sea de buen parecer y hace como un casting, un reality show, como se dice ahora. Una prueba. Estas jóvenes tienen que pasar la noche con el rey de Persia y realmente el que le gustara, la chica que le gustara iba a ser la próxima reina. Aquí es cuando conocimos a Esther y a Mardoqueo. Conocimos a Esther, que era una de las que estaba en el grupo de estas mujeres.
E inmediatamente nos dice la palabra de Dios que ella encuentra gracia delante de todas las personas que están cerca de ella. Se le da un lugar de honor a esta mujer. Hasta el eunuco que está encargado de todas las doncellas le ayuda y le dice cómo tenía que superar esta prueba. Por la soberanía de Dios, Ester es elegida reina de los persas. Y hasta el mismo rey Asuero ofrece un banquete en su honor. Vimos que, aunque Ester parece vivir como una persa, su primo no parece temer a Dios tampoco, Mardoqueo. Dios es fiel, y es fiel a Israel. Y Dios le concede esta posición privilegiada a esta mujer. Y nos quedamos en el versículo 18 del capítulo 2, la última vez. Esta tarde vamos a seguir estudiando y viendo cómo Dios sigue en el trono. Y Dios sigue soberano y utiliza dos situaciones, una buena y una mala, para hacer su voluntad. Esta tarde vamos a ver la mano invisible de Dios en la vida de Mardoqueo y en la vida de todos los judíos del imperio persa. Vamos a ver dos situaciones opuestas que nos muestran que Dios todavía está en el trono, aunque parezca lo contrario. Primero, en el capítulo 2, al final, en el versículo 19 al 23, vemos Mardoqueo y el complot contra Asuero. Mardoqueo y el complot contra Asuero. Mirad lo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Ester. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Aquí el autor se refiere a algo que pasa después de la coronación de Ester. Luego de pasados un par de años, como vamos a ver, han pasado varios años ya. En el versículo 19 nos dice que las vírgenes fueron reunidas por segunda vez. No hay consenso a qué es lo que se está refiriendo históricamente. Lo que sí sabemos es que esto ocurre después de que Ester es coronada como la reina de los persas. Y también vemos, por el contexto de los otros capítulos que vienen, es que ella está firme en su puesto. Y mirad lo que nos dice de su primo Mardoqueo. Dice en el versículo 19 que estaba sentado a la puerta del rey. Ahora, cuando uno lee esto en castellano, pensamos que Mardoqueo está sentado, merodeando, como un vagabundo, sin mucho que hacer, y esperando a ver qué pasa en la corte del rey, sentado a la puerta del rey. Pero no es así. Esta frase es una frase hebrea que denota que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y estaba trabajando en la puerta del rey. Mardoqueo era un funcionario de Asuero. En el Antiguo Oriente Próximo, todo tipo de transacción o trámite era realizado en las puertas del palacio de la ciudad. Y Mardoqueo era uno de los funcionarios del rey. No sabemos si Ester le había conseguido este trabajo, le había enchufado, no sabemos, o él ya era funcionario de antes. Pero lo que sí sabemos es que él está trabajando ahí, es uno de los funcionarios del rey. Versículo 20. Ester todavía no había dado a conocer ni su parentela, ni su pueblo, tal como Mardoqueo se lo había mandado, porque Ester hizo lo que le había dicho Mardoqueo cuando estaba bajo su tutela. Lo que vimos antes en el versículo 10, donde Mardoqueo le había mandado que no diera a conocer su parentela ni su pueblo. Le había dicho a ella que no le diga a nadie que eran judíos. Y aunque vamos a ver más adelante que algunos sí sabían que Mardoqueo era judío. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Ester. Y Ester informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Un par de cosas interesantes en estos versículos. Primero vemos que Mardoqueo está ejerciendo su cargo como funcionario en Susa, está sentado trabajando y justo mientras él está allí hay dos eunucos
del rey, Bigtán y Teres, estas dos personas, estos son los guardianes del umbral del rey, nos dice aquí. Estos serían como los guardaespaldas del rey, dos personas que tenían acceso ilimitado al rey. Y nos dice que ellos se enojan. No nos dice el texto por qué se habían enojado, no nos da una razón, pero lo que sabemos es que el enojo es tal que deciden planear una forma de asesinar al rey Asuero. Y esto justo pasa delante de Mardoqueo. Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué hizo Mardoqueo? Nos dice el versículo 22 que el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Cuando Mardoqueo se percata de lo que está sucediendo, toma cartas en el asunto y habla con su prima e hija. ¿Os acordáis que él la había adoptado? Inmediatamente Esther informa al rey del complot de estos dos guardaespaldas. Y mirad lo que dice una parte final del versículo 22. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. En nombre de Mardoqueo. Esther le da todo el crédito a Mardoqueo, contando exactamente lo que había transcurrido y sobre este plan contra el rey. Y esto es muy importante porque nos va a servir en un par de semanas para ver lo que pasa. Versículo 23. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y esto fue escrito en el libro de las Crónicas en presencia del rey. Primero, el asunto fue investigado. La guardia del rey investiga la acusación de parte de la reina, esta acusación que había venido de parte de Mardoqueo, y hallan que esta denuncia es cierta y parece que son ajusticiados inmediatamente. Estos 2 eunucos son colgados, como dice aquí, en una horca. Literalmente no era una horca como conocemos nosotros, sino que era un árbol. Y esto era realmente un tipo de madera grande donde ellos habían sido empalados. Estos 2 conspiradores son juzgados y ejecutados. Y nos dice al final del versículo 23, que esto es también muy importante para nuestra historia en el futuro, es que esto fue escrito en el libro de las Crónicas en presencia del rey. ¿Qué es lo que fue escrito en el libro de las Crónicas del rey? Este suceso, lo que había acontecido aquí, el complot contra Asuero y en especial el papel que había jugado Mardoqueo, este funcionario judío. Si está leyendo esta historia por primera vez, quizás piense, bueno, ¿por qué es tan importante mencionar que un escriba escribe esto en las crónicas en presencia del rey? Como dije antes, en unas semanas vamos a ver por qué es tan importante esto. Pero ahora me gustaría quedarme con algo que estos versículos nos tendrían que hacer pensar. Vamos a ver la mano invisible de Dios. Y al menos 3 cosas que podemos ver aquí sobre cómo Dios es soberano sobre todo. Primero, vemos que Mardoqueo está trabajando como un funcionario del rey. Una vez más, no sabemos si él era funcionario antes de Esther o si Esther le había conseguido este trabajo, pero realmente da igual, ¿verdad? Vemos que él está trabajando en la corte real. Esto es muy importante para el desarrollo de esta historia. Segundo, también vemos que justo en el lugar donde está Mardoqueo, él escucha de este complot contra el rey. Esto parece casi increíble pensar que justo donde está Mardoqueo, él escucha que hay 2 guardaespaldas que están enojados y ahora quieren echar mano al rey. Y al mismo tiempo vemos que Mardoqueo no titubea. Él va a su contacto con su prima hija Esther y le cuenta lo que había sucedido. Y también Esther habla de parte de Asuero. No habla de su parte, no le dice, me ha contado un pajarito algo. No, le dice quién había informado esto. Así que primero tenemos de que Mardoqueo, por la soberanía de Dios, está trabajando en la corte del rey. Segundo, él está en el lugar adecuado para escuchar lo que había pasado. Él informa lo que había pasado a Esther y Esther le cuenta su nombre al rey. Y tercero y último, vemos que después de ajusticiar a estos 2 hombres,
estos sucesos fueron escritos en la crónica del rey. No fue algo que se iba a quedar en el olvido, aunque como vemos pronto, Asuero se va a olvidar de quién era Mardoqueo en los próximos capítulos, pero esto queda escrito allí. Y Dios en su soberanía hace que esto se escriba para la posteridad. Tenemos 3 eventos que parecen suerte. Mira qué suerte que Mardoqueo pudo conseguir un buen trabajo. Mira qué suerte que justo Mardoqueo estaba en el lugar adecuado para escuchar este complot. Qué suerte que Esther le dijo a su marido, Asuero, que fue su primo Mardoqueo quien había parado este complot. Mira qué suerte que después de ajusticiar a estos guardaespaldas se escribe en las crónicas del rey. Todos estos parecen suerte. Parecen cosas que pasan, que son fortuna, buena fortuna. Pero una vez más, vemos aquí la soberanía de Dios. En cada una de estas cosas que pasan. La mano de Dios es la que le salva la vida a Asuero por medio de Mardoqueo. La mano invisible de Dios hace que Mardoqueo, justo ese mismo día, cuando están hablando estos 2 futuros asesinos, está allí. La mano invisible de Dios hace que Esther hable con el rey y le diga que venía de parte de Mardoqueo. La mano invisible de Dios hace que los historiadores del rey justo escriban el nombre de Mardoqueo y cómo él le había salvado la vida. Todo Dios. No hay suerte, no hay buena suerte o mala suerte. Todo ocurre en la soberanía de Dios. Y como vamos a ver en los próximos capítulos, este incidente que parece que puede pasar desapercibido por nosotros, es una de las claves de la salvación de los judíos por todo el imperio persa. Y como vamos a ver, este incidente volverá a nuestra historia una vez más. Pero con todo esto, como venimos diciendo, de parte de un Dios soberano, todo esto que es muy bueno va a servir para la salvación de Israel, que está en manos de Dios. Pero justo en el capítulo 3, después de que las cosas no podrían ir mejor para Esther y para Mardoqueo, justo en el capítulo 3 parece que el destino de los israelitas cambia. La historia de Mardoqueo y Esther continúan, pero ahora conocimos al villano de la historia, al otro personaje principal del libro de Esther. Conocemos ya a Asuero, a Mardoqueo, a Esther, y ahora vamos a conocer a Amán. Este hombre va a jugar un papel muy importante en la vida de Mardoqueo y de Esther también. 2 situaciones opuestas que nos muestran que Dios todavía está en el trono, aunque parezca lo contrario. Número 2, vamos al capítulo 3. Amán y el complot contra Israel. Amán y el complot contra Israel. Mirad lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Después de que Mardoqueo le salvó la vida al rey Asuero, como lectores estamos esperando que haya algún tipo de recompensa para Mardoqueo. Quizás algo bueno, un mejor puesto para este hombre que le había salvado la vida al rey. Pero aquí inmediatamente vemos que Asuero engrandece a otra persona. Y aquí conocemos al villano de la historia, Amán, un agageo. Este dato de Amán, que era agageo, es sumamente importante porque el autor lo menciona y nos dice que Amán era agageo, que proviene de Agag. Agag era una persona, un rey amalecita, que Saúl, el primer rey de Israel, había perdonado y finalmente Samuel tiene que ejecutar. Los amalecitas habían sido enemigos de Israel por años y años y años. Había una enemistad entre ellos, porque Israel cuando salió de Egipto, los amalecitas lo habían atacado y habían tratado de destruirlos. Por eso Dios los maldice y le ordena al rey Saúl
a que destruyera a todos los amalecitas. Pero Saúl perdonó la vida de Agag y también lo mejor del ganado. Y esto le había costado a Saúl el trono. Cuando el autor de Esther nos presenta a Mardoqueo en el capítulo 2, nos dice que Mardoqueo era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Y cuando hablamos de esto hace un par de semanas, dijimos que Mardoqueo era un descendiente de Saúl, porque Cis era el padre de Saúl y Simei era un familiar de Saúl. Y ahora vemos que Amán es un agageo. Podría ser que Amán era un descendiente directo y familiar del rey amalecita que había sido ejecutado por Samuel cuando Saúl se había rehusado a seguir lo que Dios había dicho. O también podría ser que era una forma de denominar a alguien que era un antisemita o antijudío. Entonces, con este trasfondo tenemos que entender lo que va a pasar. Hay dos personas ahora que son enemigos. Y todo lo que vamos a ver ahora entra en ese marco de que estos dos son enemigos. Entonces, con este trasfondo vamos a entender exactamente lo que va a pasar ahora. Dice el versículo 1 que Asuero lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Asuero, en vez de ascender a Mardoqueo por lo que había hecho, asciende a Amán, a este agagita, como segundo gobernador bajo él. Y ahora Amán es la persona más importante, aparte de Asuero, de todo el imperio persa. Versículo 2. Y los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Como era de esperarse, todos los siervos del rey, todos los funcionarios, los príncipes, todo el mundo que estaban con Asuero se tenían que inclinar y postrar delante de Amán. Aquí una cosa es importante, no estamos hablando de adoración, sino que estamos hablando aquí de inclinarse ante un rey, un príncipe, para darle honor. Esto era algo que Asuero demandaba de sus súbditos. Y no nos dice por qué, no nos dice por qué le pidió a sus súbditos que se inclinaran delante de este hombre, Amán. Pero la nota final de este versículo nos dice que Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba ante Amán. Y es una pregunta que hasta sus propios compañeros le van a preguntar. Versículo 3. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Ellos mismos no entendían cómo era que no se inclinaba delante de Amán. Si Amán es el príncipe de todo el imperio, ¿por qué no se inclina este hombre? Y también le dice, ¿cómo es que transgrede lo que el rey ha dictado? El rey ha dictado una sentencia. Es una ley. Finalmente Mardoqueo decide darle una respuesta a estos compañeros. Versículo 4. Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día, y él se había negado a escucharlo, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Mardoqueo les dice que él era judío. Ahora, no podemos especular, el pasaje no nos dice si era por convicción espiritual, tampoco nos dice que si era porque era benjamita, ni tampoco porque estaba dolido de que Amán había sido elevado a una posición de honor y él no, ya que le había salvado la vida al rey Asuero. Pero aquí nos dice que él les dijo que era judío. Y después de que Mardoqueo resiste, día tras día, finalmente los siervos del rey tienen que hablar con Amán y decirle lo que está pasando. Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Los siervos del rey informan a Amán de la negativa de Mardoqueo y nos dice el versículo 5 que Amán se llenó de furor. Esto parece un poco desproporcionado, ¿verdad?
llenarse de furor porque alguien no muestra deferencia en un saludo. Pero aquí vemos realmente el indicio de que hay unos problemas que van más allá entre Amán y Mardoqueo y la etnia de estos dos. Por lo que leemos en el versículo 6. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo que estaban por todo el reino de Asuero. Amán no solamente se contentó en solo arrestar a Mardoqueo, sino que una vez que se entera que Mardoqueo es judío, ahora decide destruir a todos los judíos. En esencia, destruir toda una raza, porque Mardoqueo no quería inclinarse delante de él. Una vez más, esto parece desproporcionado, ¿verdad? Y es aquí donde vemos que el autor nos presenta el tema principal del libro de Esther, en el capítulo 3. Amán quiere destruir a los judíos en todo el reino de Asuero. Quiere destruir a todos. Y aquí nos estamos dando cuenta que es algo más que un saludo. Es más que no inclinarse. Hay un problema aquí de odio contra los judíos, de parte de alguien que odia a los judíos. Alguien seguro de los que trabajaban para el rey se iba a oponer a esto, ¿verdad? Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Hay un par de cosas muy interesantes que ocurren aquí. Primero tenemos que ver que están en el mes primero, el mes de Nisán, como sería enero para nosotros, que realmente es el mes de marzo y abril para ellos. Y nos dice que se echó el pur. ¿Qué quiere decir pur? Bueno, aquí nos dice, es decir, la suerte. Bueno, según arqueólogos, lo que era el pur o la suerte eran como unos cubos fabricados de arcillas que tenían números alrededor, muy parecido a lo que nosotros llamaríamos dados. Pero en vez de utilizarse para jugar un juego en concreto, se utilizaban para la adivinación. Estos dados realmente determinaban el destino de algo. En este caso, estos dados, el pur, están determinando el destino de la raza judía. Entonces, ¿qué pasó? Mirad esto. Por coincidencia, por pura suerte, estos dados, el pur, están en el mes 1, cae en el mes 12, que es el mes de Adar. El mes de Adar se encontraba a principios de marzo, del otro marzo. Así que la suerte cae un año después, 12 meses después. Este sería el tiempo propicio para atacar a todos los judíos y matarlos. Es un año. Y como vamos a ver, en este año van a transcurrir muchas cosas en el libro de Esther. Ahora Amán tiene que hacer su trabajo de convencer al rey Asuero. Versículos 8 y 9 dice, Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. Amán presenta su causa delante de Asuero y hábilmente presenta solamente los hechos que le interesan a él y los hechos que le interesarían a Asuero. Entonces Amán utiliza una declaración, una mezcla de medias verdades, verdad y hasta mentiras. Primero les cuenta la verdad, les dice que hay un pueblo que está esparcido y diseminado entre los pueblos de todas las provincias. Y este lenguaje nos hace pensar de que Asuero, pensar Asuero de que es un grupo que está por todas partes del reino de Asuero. Y eso era verdad.
los judíos realmente estaban por todos lados del imperio de Asuero. Segundo, Amán le dice una media verdad. Le dice, sus leyes son diferentes de los demás pueblos. Es verdad, los judíos tenían leyes sobre la dieta, pero eran costumbres y no tenían que impedir que ellos sean unos buenos ciudadanos. Pero a Amán solamente le cuenta la parte que le gusta a él. Y por último, Amán apela directamente a la mentira y le dicen que ellos no guardan la ley. Esto no era verdad. Aquí no se está refiriendo a Mardoqueo, sino que está generalizando. Y lo que está haciendo, está creando miedo en el corazón de Asuero. Por esta razón, Amán le dice, no conviene al rey dejarlos vivos. Claro, si estas personas no se quieren someter al rey, si están por todos lados, entonces ellos pueden empezar una rebelión y pueden quitar el reino. En el versículo 9, Amán tiene todo pensado ya. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos. Amán en una forma adulante le dice, si le parece bien al rey, claro, yo no soy quien para hacer nada. Como tratando de ganarse la confianza del rey. Y le dice, mejor que este pueblo sea destruido. La palabra para destruido que utiliza aquí el autor de Esther es una palabra que implica una destrucción total. Que desaparezcan totalmente. Que no haya rastro de ellos. Pero Amán no ha terminado. Y dice en la segunda parte del versículo 10, yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Amán promete pagar 10,000 talentos de plata. Escuchad esto era unas 330 toneladas de plata. Este coste era increíble. Y recordad lo que había pasado unos años antes, lo hablamos la última vez, es que Asuero había ido a pelear con los griegos, se había perdido y le había costado mucho del tesoro del rey. Y ahora tiene una oportunidad perfecta de poder tener más dinero. Y algunos historiadores habían hecho un cálculo de los ingresos que entraban en el imperio persa y eran 11,000 talentos al año. Lo que le está diciendo, te voy a dar un año entero de ingresos. Un año. Y no tienes que hacer nada. Solo destruir a este pueblo insignificante. Esto fue como música para los oídos de Asuero. Y mirad lo que pasa en el versículo 10. El rey tomó en su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Asuero le da el anillo real para que él firme, como para decirlo, mira, haz lo que quiera, dándole carta blanca para destruir a los judíos. Y una vez más vemos que el rey promulga un edicto sin pensar, sin darse cuenta de las consecuencias que podía conllevar en algo tan terrible como la muerte de tanta gente. Mira cómo el autor llama a Amán, dice Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Es como si el autor recordara al lector que todo este poder ejecutivo se ha puesto en manos de Amán, que es el enemigo de los judíos. Versículo 11, y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él como bien te parezca. Cuando el rey le dice quédate con la plata, no le está diciendo, Amán, no me tienes que pagar, sino que en el lenguaje coloquial lo que le está diciendo es como han empezado una negociación, ¿verdad? Esto pasa mucho aquí en España. Si voy a comer a tu casa y me dices, ¿quieres comer algo? No pasa nada. Hasta la tercera vez que tengo que decir que sí, ¿verdad? Es lo que le está diciendo aquí, más o menos ese tipo de negociación. No, mejor quédate tú con la plata. No, me la vas a dar a todos estos talentos de plata, pero al principio tengo que decir que no. Y es lo que está haciendo el rey aquí. Finalmente acepta y le dice, quédate con el pueblo para hacer lo que bien te parezca. Esto nos da escalofríos, ¿verdad? El futuro de una raza, y ellos están hablando de talentos de plata. El versículo 12 se formaliza lo que habían hablado con los escribas. Versículo 12 dice, entonces
fueron llamados los escribas del rey, en el rey 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y los príncipes de cada pueblo, y cada provincia conforme a la escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero, sellado con el anillo del rey. Versículo 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Este edicto se envía por todos los rincones del imperio. La exterminación sería total. ¿Os diste cuenta de lo que está diciendo aquí? Una exterminación total. Dice aquí, versículo 13, para destruir, matar y exterminar. No hay duda de lo que está hablando aquí. Y dice, no solamente gente mayor, sino dice judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. No se salvaría nadie aquí. Y todo esto iba a suceder solamente en un día. ¿Qué día? El día 13 del mes 12. El Pur. Justo cae en ese día. Determina que iba a ser ese día. Y termina el versículo 13 diciendo, sus posesiones dadas al saqueo. Las posesiones de todas estas personas, de toda esta gente que vivía ahí, iban a ser saqueadas. Versículo 14 y 15. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Como era de esperarse, estas copias selladas por el rey ya son ley. Estas son enviadas por todas las provincias de Persia. En un año ya los judíos no iban a existir más. Y como dice el versículo 15, también fue promulgada esta ley en Susa. ¿Se acuerdan que Susa era una de las 4 capitales del reino? Y mientras esta ley es promulgada en Susa, dice que Asuero y Amán hicieron otro banquete. Dice aquí que se sentaron a beber, mientras que la ciudad estaba consternada. Hay una sentencia de muerte para miles y miles y miles de sus ciudadanos, y el rey y Amán se sientan a beber. Tienen otro banquete para celebrar esta proeza, esta hazaña. Así que para resumir, Asuero engrandece a Amán un agageo. Mardoqueo se rehúsa mostrarle deferencia y respeto. Entonces Amán se da cuenta de que Mardoqueo es judío y por esta razón quiere exterminarlo a él y a todos los judíos del imperio persa. Amán y sus sabios echan el pur, la suerte, para ver qué día los judíos iban a ser exterminados, y la suerte cae un año después. Amán convence a Asuero, o realmente lo soborna, mejor dicho, de firmar un edicto. La extinción de los judíos está en marcha. Finalmente, con el exterminio en marcha, Asuero y Amán se sientan en un banquete para beber, se autofelicitan por esta gran iniciativa que tienen de proteger el reino. Tenemos 2 historias, ¿verdad? 2 acontecimientos, 2 hechos, uno bueno, ¿verdad? Mardoqueo evita que Asuero sea asesinado por sus propios guardaespaldas. Y otro malo. Amán planea el exterminio de la raza judía. Una de cal y una de arena. Entonces, ¿cómo tenemos que ver estos acontecimientos? Y además, ¿cómo podemos verlos bíblicamente? Bueno, la única forma de ver lo que está pasando en esta sección de la palabra de Dios es verlo a través del prisma
de la soberanía de Dios. Cuando Mardoqueo evita el asesinato de Asuero, vimos que Mardoqueo estaba trabajando como un funcionario, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y no estaba allí por accidente, sino que fue la soberanía de Dios que lo llevó allí. Aunque parezcan coincidencia, vemos que no fue así. Y aquí vemos también lo mismo, ¿verdad? Primero, Amán es engrandecido. La palabra de Dios dice que Dios es el que engrandece a los reyes y a los príncipes. Asuero lo hizo, pero no sin que Dios se lo hubiese dejado hacer primero. Segundo, vemos que Mardoqueo no va a inclinarse delante de este Agageo, y esto le trae consecuencias. Tercero, vemos que hay un judío de la tribu de Benjamín, uno de la familia de Saúl, y un Agageo que están enfrentados siglos después de que sus ascendientes estuvieran enfrentados. Cuarto, vemos de que estos sabios echan el pur, estos dados, y ahora los judíos tienen un año entero para ver qué van a hacer. No fue un accidente, no es suerte, no es una coincidencia. ¿Quién estaba dirigiendo los dados? El Señor. Quinto y último, vemos la relación de Asuero con Amán. Son amigos, beben juntos, pero esto está controlado por el Señor también. Todo esto lo digo porque sé cómo va a terminar. Cada una de estas cosas que hemos visto, hay algo que no nos podemos olvidar. Dios había puesto una reina en Persia. ¿Y cuál es la etnia de esta reina? Esther es judía. Y es la reina del imperio. Y Dios va a utilizar todo esto, cada una de estas cosas, para hacer su voluntad. Dios es el arquitecto de todo lo que está pasando aquí. Nada se escapa a su soberanía y providencia. Dirige todo para hacer su voluntad. Amán quería venganza. Quería enseñarle a los judíos una lección. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que había una promesa. La promesa que Dios le había hecho a Abraham. La promesa que Dios le había hecho en el jardín de un Mesías, de una simiente. Y vamos a ver cómo Dios obra para hacer su voluntad. ¿Recordad la mano invisible de Dios? El autor no lo está mencionando y no lo va a mencionar a Dios, el nombre de Dios. Pero Dios en su soberanía perfecta hará su voluntad en la vida de estas personas, aunque el hombre trate de descarrilar sus planes. Y es lo mismo para nosotros. Quizás estés aquí esta tarde sufriendo. Quizás estés aquí desanimado. Quizás no entiendes lo que está pasando en tu vida. Quizás estás sufriendo por tu fe. Con lo fácil que era antes de ser creyente, antes de haber confiado en Dios, y ahora que eres creyente las cosas parece que son más difíciles que antes. Quizás estés aquí esta tarde y te sientas como que no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Quizás pienses, mi situación me sobrepasa. Y todo esto te lleva a preguntar, ¿dónde está Dios? Cuando estaba estudiando este pasaje, mis pensamientos fueron a aquella noche en el jardín de Getsemaní. Cuando Jesús estaba orando al Padre y sudaba grandes gotas de sangre y decía, Padre, si es posible, Padre, si es posible, Padre, si es posible. Piensa en la vida de Jesús. La gente lo quería, la gente lo seguía. La gente lo quería instaurar como un rey. Le habían dado una bienvenida increíble en Jerusalén, digno de un rey. Y al mismo tiempo, pronto muchos de estos iban a estar gritando, ¡queremos a Barrabás! ¡Crucifícale, crucifícale! Y al mismo tiempo, Jesús confiaba en el Padre. Sabía quién era su Padre, sabía que Dios era un Dios soberano, que hacía todo para hacer su voluntad. Y nosotros también, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Podemos confiar en Él. Nosotros tenemos a disposición el poder de Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Dios soberano y podemos confiar en Él en medio de cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas. Las pruebas son una oportunidad perfecta
para ver al Señor obrar en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Una de cal y una de arena. Mientras leía sobre este refrán me llamó la atención alguien que escribía un artículo sobre esto y dijo lo siguiente, este hombre de Valladolid. Decía que la cal y la arena hacen que el hormigón sea un material mucho más fuerte de construir. Si la mezcla no está perfecta, decía él, sin la cal o sin la arena, la estructura se caería. Y eso me hizo pensar en nuestras vidas, ¿verdad? Si queremos que solamente nos acontezca lo bueno, la estructura de nuestra vida no va a crecer, no va a ser probada. Por eso necesitamos una década para ser fuertes en la fe. Y esto no lo dice el refranero español, lo dice Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también sabiendo lo que nuestro Dios soberano dice, que es soberano sobre todo, y lo que dice Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor como una oportunidad para adorar a Dios, para confiar en Él. Hermanos, centrémonos en Cristo. No desaprovechemos la oportunidad de ver a un Dios soberano obrar en nuestras vidas. No desaprovechemos la oportunidad de ver a nuestro Dios soberano obrar en las vidas de las personas alrededor. Esta es una oportunidad especial que tenemos nosotros como creyentes. ¿No es así? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos confiar en ella. Señor, qué bendición que es poder saber que tu palabra habla hoy con el mismo poder, tantos años después. Señor, porque es tu palabra, porque no pasa. Señor, ayúdanos a poder ponerla en práctica. Señor, seguro esta semana vamos a tener oportunidades de poner en práctica este mensaje. Señor, ayúdanos a hacerlo, danos gracia para poder sobrellevar cualquier cosa que acontezca para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.